Este relato ocurrió en un pueblo cercano a Pátzcuaro, durante una etapa de mi juventud en la que, por motivos personales, trabajé como repartidor. Me encargaba de llevar quesos y otros productos de alto valor a tiendas y restaurantes de la región. Solía viajar acompañado de un hombre apodado Don Luis, un repartidor experimentado que conocía la zona como la palma de su mano. A pesar de su baja estatura, tenía una fuerza impresionante. Cargaba mercancía pesadísima al hombro, sin mostrar el menor esfuerzo. Una tarde nos asignaron una entrega en un pueblo bastante alejado, y debido a la distancia, el día se nos fue encima. En el camino notamos varias patrullas estacionadas al costado de la carretera, pero no había rastro de los policías. Algo no cuadraba. Además, no venía ningún vehículo desde la dirección por la que habíamos pasado. Afortunadamente, logramos entregar la mercancía sin contratiempos y comenzamos el regreso. Al poco de salir del pueblo, una camioneta nos rebasó a toda velocidad. Estaba llena de hombres armados y era evidente que no eran autoridades. Don Luis, con calma pero firmeza, me dijo que evitáramos la carretera principal y que tomáramos un camino alternativo. Si seguíamos por la ruta habitual, arriesgábamos la carga o la vida. Tomamos un camino de terracería lleno de baches. La camioneta saltaba a cada momento. Era más largo, pues bordeaba una montaña. Pero don Luis insistió en que llegaríamos bien si lográbamos avanzar antes del anochecer. Sin embargo, la noche terminó por alcanzarnos. El camino en la oscuridad se volvió aún más tenebroso. Pasamos por varias casas con las luces apagadas como si estuvieran deshabitadas. Tuve que reducir la velocidad al mínimo porque los faros apenas iluminaban unos metros delante. De pronto, don Luis me sujetó el brazo y me pidió que apagara las luces. Pensé que había visto nuevamente a los hombres armados. Me orillé de inmediato, y entonces me indicó que también apagara el motor. Apenas lo hice, comenzamos a escuchar una voz femenina a lo lejos. Lo que empezó como una voz se transformó en un grito espeluznante. No era el lamento típico de La Llorona, pero igual de aterrador. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo y sentí un impulso irracional de bajarme y correr. Pero don Luis, percibiendo mi miedo, me tomó del brazo y susurró que no hiciera ninguna tontería, que guardara silencio y que esperara. Estábamos completamente a oscuras, iluminados solo por la luz tenue de la luna. A pesar de los lamentos, no veíamos a nadie, hasta que de pronto algo me llevó a mirar hacia los árboles, y ahí la vi. Una mujer con los brazos extendidos flotaba entre las copas, avanzando a unos 5 metros de altura, dejando tras de sí ese chillido inhumano. Cerré los ojos, sintiendo que pasaba justo encima de la camioneta. El grito se hizo más fuerte. Juro que fue real. Cuando todo quedó en silencio, abrí los ojos y la vi alejarse, perdiéndose en la oscuridad del camino. Intenté encender el motor, pero don Luis me detuvo. «Espera», me dijo. «Hay que estar seguros». Los minutos que siguieron se sintieron eternos. No podía dejar de imaginar que esa figura pudiera regresar. Finalmente, don Luis me dio la señal para avanzar. Me pidió que no parara hasta llegar al siguiente pueblo. Aceleré sin preguntar nada. Todavía temblando, lo único que quería era llegar a un lugar seguro. Durante los días siguientes, el trabajo continuó como si nada hubiera pasado. Pero una mañana nos informaron que teníamos que hacer una entrega en el mismo pueblo donde había aparecido ese espectro. No lo pensé 2 veces. Ese mismo día renuncié. No me presenté a trabajar, ni llamé para avisar. Tenía un miedo profundo de volver a ver a aquella mujer. Pasaron los días y finalmente me animé a contarle todo a mi familia. Después de eso, me regresé a mi pueblo. Con el tiempo me enteré de algo que me dejó aún más inquieto. En esa empresa, los choferes eran reemplazados constantemente. El único que nunca cambiaba era don Luis, que seguía recorriendo los mismos caminos, siempre en esa misma camioneta, acompañando al conductor de turno. Después de mi divorcio, me encontraba en el punto más bajo de mi vida.
Sentía una necesidad casi desesperada de estar solo, de pensar, de aislarme por completo del mundo. No tenía dinero suficiente para una escapada, pero un compañero del trabajo, en un gesto que aún agradezco, me ofreció su antigua cabaña de piedra en medio del bosque, muy cerca de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Aquel retiro improvisado fue un verdadero alivio. Él iba de paso por la zona y se ofreció a acompañarme hasta el sitio. Cuando llegamos me sorprendió verlo nervioso al entregarme las llaves. Le pregunté si todo estaba bien, pero evitó mi mirada y, antes de subir a su coche, murmuró con cierto conflicto en su voz. Debería habértelo dicho antes. No hemos venido aquí desde hace años. La cabaña necesita una buena limpieza. Me reí, quitándole importancia. No te preocupes, le respondí. No es para tanto. Pero algo, en su expresión me inquietó. Se detuvo antes de cerrar la puerta del auto. Se me acercó y bajando la voz dijo: La razón por la que dejamos de venir es porque creemos que el lugar está maldito, pero tú insististe tanto que decidí prestártelo igual. Si te arrepientes, aún estamos a tiempo de irnos. Me reí de nuevo, casi con burla. Vamos, sabes que no creo en esas cosas, y en realidad lo decía, en serio. Pensándolo bien ahora ignoré lo más obvio. Mi amigo temblaba de miedo. Después de un breve abrazo se marchó. No supe en qué momento, pero ya eran las 5 de la tarde del sábado. La cabaña, aislada entre los árboles, estaba envuelta en un silencio casi sobrecogedor. Me sentí aliviado. El lugar era rústico pero encantador. Muros de piedra, tejas viejas, contraventanas de madera. Un aire nostálgico. Sin embargo, al entrar, noté que todo estaba cubierto de polvo y desordenado. Se notaba que llevaba mucho tiempo deshabitada. Arrastré mis maletas al interior y me preparé para dormir. Por primera vez en mucho tiempo sentía que mis problemas se disolvían en el silencio del bosque. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, noté algo inquietante. El bosque estaba demasiado silencioso. Ni grillos, ni aves nocturnas, ni viento. Nada. Ya acostado, escuché lo que parecían pasos suaves provenientes de la sala principal. Me incorporé y observé las sombras proyectadas por la fogata que había encendido horas antes. Algo no cuadraba. Las sombras parecían moverse solas. No seguían el parpadeo del fuego. Peor aún, empezaron a deslizarse bajo la rendija de la puerta, como si algo se arrastrara del otro lado. Los pasos se multiplicaban, se aceleraban. Me acerqué, pero me detuve al ver que la puerta comenzaba a abrirse lentamente, sin que nadie la empujara. El crujido era tan intenso que me dolían los oídos. Y entonces escuché una risa helada, casi burlona. Me armé de valor y empujé la puerta para ver la sala. No había nadie. Pero los pasos ahora venían desde el techo. Me paralicé, sintiendo cómo el pánico me apretaba el pecho. Algo me empujó por la espalda y caí al suelo. Al mirar alrededor solo veía sombras. No había figura humana, ni rostro, ni forma definida. Solo oscuridad danzante a mi alrededor. «¡Déjenme en paz!», grité. Pude levantarme y vi que aquellas llamas oscuras como sombras vivientes me rodeaban sin tocarme pero sin dejar de seguirme. De pronto, un rugido atronador emergió de una de las habitaciones como el de una bestia salvaje. Sentí un frío glacial recorrerme la sangre. Me quedé inmóvil, observando cómo aquellas sombras bailaban sin sentido, con algo que parecían ser ojos brillando en medio del negro. Entonces sentí 2 manos invisibles sujetándome por los tobillos, intentando arrastrarme. Luché con todas mis fuerzas y logré escapar. Corrí hacia la puerta principal, pero cuando estaba a punto de salir, algo enorme me agarró por la nuca y me lanzó hacia atrás con violencia. Me estrellé contra el suelo y quedé sin aliento, aturdido. Me arrastré desesperado hasta la salida, y con lo último de mi fuerza, abrí la puerta y salí corriendo hacia mi coche. Pero no tenía las llaves. Me dejé caer en el pasto sin saber qué hacer. Cuando por fin reuní el valor suficiente para mirar hacia la cabaña,
Vi que la puerta seguía abierta, y alguien estaba de pie en el umbral. Era un hombre muy alto, de rostro ardiente, con un gruñido animal en la garganta. Sus ojos brillaban con rabia. No se movía, no avanzaba, como si algo le impidiera cruzar la puerta, como si solo pudiera observarme desde dentro. Desperté al amanecer, tirado frente a la cabaña, tiritando de frío. Me levanté lentamente, aún temblando. El interior estaba destrozado, muebles volcados, papeles quemados, objetos rotos. No sabía cómo explicarle eso a mi amigo. Tomé mis cosas a toda prisa. Ni siquiera sé si olvidé algo, y huí. Al arrancar el coche, eché un vistazo al retrovisor, y ahí estaba, el mismo ser, asomado por la ventana, mirándome con una sonrisa que jamás voy a poder olvidar. Todo comenzó el 2 de noviembre de 2016. Estábamos reunidos un grupo de amigos y algunos familiares, cuando la conversación giró, casi por azar, hacia un lugar llamado La Peña del Aire, en el municipio de Huasca, Hidalgo. Alguien mencionó que ahí espantan, que ocurren manifestaciones paranormales en una barranca cercana. Hablamos tanto del tema que nos entró una curiosidad insaciable. ¿Y si íbamos a comprobarlo por nosotros mismos? Éramos 5 personas en total. Decidimos ir esa misma noche. El cielo estaba nublado y lloviznaba por momentos, lo que provocaba una niebla espesa y una atmósfera que ya de por sí ponía los nervios de punta. El camino era de pura terracería. No había casas ni construcciones, salvo un viejo granero en forma de cono que se alcanzaba a ver a lo lejos. Viajamos en la camioneta de Miguel, un amigo del grupo. Cuando llegamos, bajamos y comenzamos a caminar hasta el borde de la barranca. El reloj marcaba casi la 1 de la madrugada. Nos quedamos ahí, platicando y observando el paisaje, esperando alguna señal, pero nada sucedía. Fue al momento de retirarnos que ocurrió lo inesperado. Justo cuando dimos la espalda al barranco, se escuchó un fuerte estruendo, como el batir de alas de cientos de murciélagos. Volteamos, y vimos cómo salían volando desde la profundidad de la barranca, pasando por encima de nosotros. La escena era impresionante. Miguel, visiblemente alterado, dijo: «Esto es una señal, un aviso». «¿Aviso de qué?», preguntó uno de nosotros. No hubo respuesta, porque en ese instante comenzaron a emerger del barranco unas bolas de fuego. Al principio pensamos que podrían ser bolsas de gas ardiendo, pero pronto descartamos esa idea. Las bolas de fuego danzaban en espiral, como si tuvieran voluntad propia. Nos quedamos sin aliento, fascinados y asustados al mismo tiempo. Uno de los chicos sacó su celular para grabar, y fue entonces cuando escuchamos los gritos desgarradores. No sabíamos si eran de hombre o de mujer, porque sonaban como una mezcla de ambos. Era como si estuvieran torturando a alguien. Fue tan escalofriante que todos echamos a correr de inmediato. Sin embargo, uno del grupo se detuvo y nos gritó: «¡Esperen! ¿Y si es alguien que cayó al barranco? Podría necesitar ayuda». Dudamos. Tenía sentido. Así que con temor volvimos a acercarnos al borde. Las bolas de fuego seguían danzando, pero parecía que se alejaban cada vez que nos acercábamos. La niebla comenzó a cubrir toda la zona, haciéndonos casi imposible ver. Fue entonces cuando uno de nosotros se percató de que estábamos a punto de caer al precipicio. Solo unos pasos más y hubiéramos desaparecido en la profundidad. La sangre se me heló. Justo cuando creímos haber localizado el origen de los gritos, estos comenzaron a escucharse detrás de nosotros. Nos dimos vuelta y en medio de la barranca apareció una bola de fuego flotando en el aire. En lugar de alejarse, crecía cada vez más. Era como si se estuviera acercando o preparándose para algo. Decidimos huir. Miguel sacó una linterna de su mochila para iluminar el camino y evitar tropezar o caer nuevamente. Al llegar al punto donde estaba el granero, dirigió el haz de luz hacia la cima del edificio. Lo que vimos nos paralizó de terror. Encima del granero había una criatura. Parecía una mezcla de mono y perro de cara chata.
Tenía heridas visibles en las patas, las manos retraídas, una piel extraña. Se parecía a una gárgola, pero del tamaño de un niño de unos 7 años. Miguel iluminó a la criatura apenas unos segundos. Y la linterna falló, apagándose, por completo. Todo quedó en tinieblas. El miedo se apoderó de nosotros. Comenzamos a correr. En la confusión, uno de mis amigos me sujetó fuertemente de la camiseta. No lo noté en ese momento, y gracias a eso me salvó de caer nuevamente, al barranco, esta vez por centímetros. Mientras nos alejábamos, los gritos volvieron. Avanzábamos con cuidado, casi a tientas, hasta que empezamos a oír aleteos sobre nuestras cabezas. Nos detuvimos. Fue entonces cuando, con toda claridad, escuchamos risas. Eran risas agudas, como carcajadas de ancianas, que se mezclaban con el viento. Ese fue el límite. Corrimos sin mirar atrás hasta la camioneta, subimos de un salto, y Miguel arrancó como si su vida dependiera de ello. Por fortuna, ninguno salió gravemente herido, aunque sí con algunos raspones y moretones. Desde esa noche, sé que las brujas existen. Esto nos ocurrió en Huasca de Ocampo, Hidalgo, un lugar donde las leyendas de brujas no son solo cuentos, sino advertencias. Quiero contarte algo que me ocurrió, y que hasta hoy no he podido superar. Últimamente he leído muchas historias sobre animales comportándose como si fueran humanos, y siempre he creído que el verdadero fin de nuestra especie llegará cuando los animales se rebelen contra nosotros. Esto fue lo que me pasó, una experiencia sobrenatural con un perro que me dejó marcado para siempre. Vivo en una zona muy boscosa de Amealco, Querétaro. Las casas están muy separadas unas de otras. Justo al lado de mi hogar hay una casa enorme cuyos dueños casi nunca la habitan. Dejaban ahí a un perro para que cuidara el lugar. Al principio, era agresivo, pero con el tiempo se acostumbró a nosotros. Como sus dueños casi no lo visitaban, tenían al pobre animal en completo abandono. Ni comida ni atención. Por eso empezamos a hacernos cargo de él. Todo iba bien, hasta que comenzaron a suceder cosas extrañas. El perro empezó a ladrar, por las noches, como si advirtiera de algún peligro. A veces salíamos a revisar, pero no veíamos nada. Lo más raro era que estos ataques se intensificaban los martes y viernes, y podía pasarse hasta 3 horas ladrándole a la nada. Una noche, regresé tarde, casi a las 2 de la mañana. La luna llena iluminaba todo. Al pasar frente a la casa donde estaba el perro, lo vi ladrando como loco. Me acerqué al portón, y fue entonces cuando lo vi. Una sombra enorme, sentada sobre un tronco seco, que había ahí desde hace tiempo. Sentí un escalofrío terrible. Corrí a mi casa gritando. Mi familia salió de inmediato. Revisamos todo el terreno con linternas, pero no había nada. El perro estaba temblando, como si algo lo hubiera atacado. Una semana después, tuve un sueño muy extraño. Me vi a mí mismo sentado en ese mismo tronco, y una figura oscura me sujetaba de los hombros mientras el perro luchaba desesperado por liberarme. Al despertar fui directo a revisar el tronco. Estaba ahí tal como lo recordaba. Quise deshacerme de él, pero al moverlo, el perro comenzó a llorar como si le estuvieran haciendo daño. Lo revisé, pero no tenía ninguna herida. Aún así, algo no me dejaba tranquilo. Esa noche me acosté como de costumbre. Me dormí alrededor de las 11. Cuando mi sueño era más profundo, empecé a escuchar una melodía, una flauta sonando, a lo lejos. Luego vino un frío intenso y voces susurrantes. A medida que despertaba, las voces se hacían más claras. Abrí los ojos, pero me sentía paralizado. Frente a mí, el perro parecía tratar de decirme algo. Lo más aterrador fue cuando lo escuché hablar con una voz distorsionada. «¡Despierta!». Abrí los ojos completamente y me di cuenta de que estaba sentado en el tronco, con el perro, ladrándome a los pies. Mi mamá gritaba, «¿Qué haces ahí?». Yo no entendía cómo había llegado hasta ahí. Después supimos que me levanté dormido, caminé hasta el tronco,
y me senté con los brazos y piernas en posiciones extrañas, como haciendo símbolos. Pero lo que más impactó a mi madre fue la forma en que el perro aullaba. Decía que parecía estar hablando, y que el sonido era insoportable. Intenté destruir ese tronco partiéndolo en dos, pero cuando lo hice, el perro chilló como si le doliera. Fue espantoso. La segunda noche, los ladridos regresaron. Miré por la ventana y lo vi. Una figura gigantesca, delgada, con un sombrero y una nariz prominente. Su piel parecía madera podrida, como la que ha pasado años bajo el agua. Lo peor era que del tronco salían cadenas que se conectaban directamente al perro. Salí corriendo a ayudarlo, pero al llegar, no había nadie. El perro estaba agitado, pero solo. La tercera noche traté de rezar, de mover el tronco otra vez, nada funcionaba. Me senté junto a él y desesperado le dije, «¿Cómo te ayudo? Dímelo, háblame». Ese fue mi mayor error. Lo que ocurrió después aún me persigue. El perro abrió la boca y con una voz horrible dijo, «Ayuda, no puedo liberarme». Solo esas 4 palabras. Pero escuchar hablar a un animal es algo que la mente humana no está preparada para soportar. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, todo mi cuerpo temblaba. Estaba bañado en lágrimas, con los oídos zumbando. Pasé horas sentado ahí, llorando y sin poder explicarle nada a mi madre, que me encontró y me abrazó desesperada. Solo podía llorar. El perro desapareció esa noche. Muchos pensaron que lo dejé escapar, pero al ver mi estado, dejaron de insistir. 3 días después lo encontraron a varios kilómetros. Estaba sin vida, pero no tenía ninguna herida visible. Nadie pudo explicar qué pasó. Yo tampoco. Solo sé que desde aquel día no puedo volver a tener una mascota. Ni siquiera puedo estar cerca de un perro. Llevo casi 3 años en terapia y aún despierto a medianoche gritando. La voz de ese animal no se me ha borrado. Y estoy convencido. Eso no era un simple perro, ni esa sombra era algo de este mundo. Tengo muchas historias desde que llegué por acá. Al principio me tocó pasar mucho tiempo recorriendo carreteras y caminos que los turistas rara vez usan. En esos trayectos me han pasado varias cosas, algunas que vi con mis propios ojos, pero una de las más interesantes es algo que me contó don Isidro, el señor que me rentaba el taxi cuando recién llegué a Sayulita. Muy cerca de aquí está Punta Mita, una zona lujosa muy visitada por turistas extranjeros. Poco antes de retirarse del trabajo, don Isidro vivió una experiencia que no ha podido olvidar. Aquella tarde, ya casi listo para irse a casa y descansar, una pareja de estadounidenses algo mayores lo abordó. Habían venido a Sayulita a cenar en un restaurante conocido y ahora necesitaban regresar a su hotel en Punta Mita. Aunque ya estaba cansado, era un buen viaje como para rechazarlo, así que aceptó. Tomó la carretera y condujo varios kilómetros. El camino estaba más desierto de lo habitual, lo cual hizo que llegaran con rapidez. Esa zona solo tiene 2 carriles, y cuando un camión lento aparece, las curvas constantes dificultan mucho el rebase. Llegaron justo cuando el sol comenzaba a esconderse. Don Isidro pensaba en la comida casera de su esposa, soñando con llegar a casa tras una jornada que había comenzado al amanecer. Ya iba de regreso hacia Sayulita, cuando notó algo en el asiento trasero. Era una bolsa. La señora la había olvidado. Al revisarla, se dio cuenta de que contenía dinero y los pasaportes de la pareja. Sin pensarlo mucho, buscó un lugar donde pudiera dar la vuelta y regresar. Imaginaba la cara de alivio de los turistas cuando los viera con la bolsa. Quizá incluso le darían una propina por su honestidad. Pero mientras manejaba de vuelta, algo inesperado ocurrió. Estaba por atropellar a una mujer que caminaba junto al borde de la carretera. El susto casi le hace perder el control del taxi. A pesar de que ella vestía ropa clara y llevaba las luces altas encendidas, apenas logró distinguirla. Frenó unos metros más adelante, preocupado por si la mujer estaba herida o necesitaba ayuda. A través del retrovisor, la vio entre la maleza, moviendo los pies de forma desesperada como si buscara algo.
Entonces sucedió lo más inquietante. Al voltear para verla directamente por la ventana ya no estaba. Había desaparecido por completo en un parpadeo. Pensó que tal vez se había echado a correr hacia los matorrales. Miró al frente para arrancar de nuevo, pero justo entonces la volvió a ver en el retrovisor. Esta vez mucho más cerca del coche, con una mirada fija y furiosa, avanzando rápidamente hacia él. El miedo fue más fuerte que la lógica. Pisó el acelerador con todo lo que daba su viejo taxi. Al llegar al hotel, los señores lo recibieron con una gran sonrisa y le agradecieron su gesto con una propina, pero don Isidro no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella mujer en medio del camino, en uno de los tramos más solitarios. Pasaron meses, y cada vez que llevaba a alguien por esa ruta, contaba la historia, pero una noche, en otro viaje tardío que preferiría haber evitado, un trabajador de administración de uno de los resorts de Punta Mita le pidió un aventón. Durante el trayecto, cayó una tormenta y por alguna razón, don Isidro no mencionó aquella historia como solía hacerlo. Esta vez fue el pasajero quien, animado por el clima tétrico, comenzó a contarle algo. Le habló de una turista extranjera que, tras perder a su hijo, sufrió un colapso nervioso. Primero fue ayudada por los empleados del hotel, luego por la policía. Pero muchos sospechaban que en un momento de locura, ella misma pudo haber tenido algo que ver con la misteriosa desaparición del niño. A don Isidro se le heló la sangre. ¿Sería ella la mujer que él vio aquella noche? Cuando llegaron al hotel, ya no aguantó la curiosidad y le preguntó cómo era esa mujer. El empleado le describió a una joven muy guapa, de cabello rubio platinado, que más que americana parecía europea, quizás sueca. Según los rumores, la habían enviado de vuelta a su país para internarla. Don Isidro se quedó pensativo. No coincidía en nada con la mujer que él vio. Aquella era morena, de cabello negro y lacio, hasta los hombros. Todo parecía indicar que eran personas diferentes, hasta que el empleado, antes de despedirse, le dijo: «¿Todo bien, señor? Es que aquí se cuentan historias, como la de una mujer que se aparece en la carretera antes de llegar a Punta Mita. Dicen que va vestida de blanco, pero su ropa está sucia, y que se ve justo como usted la describió». Don Isidro no supo qué responder. El hombre sonrió, apoyado ya en la ventanilla del copiloto, y añadió: «Yo nunca he escuchado que alguien vea a una mujer así. Pero, ¿sabe qué es lo extraño? Que así como la describió usted, así era la mujer que la pobre turista decía que se había llevado a su hijo». La lluvia seguía golpeando fuerte el parabrisas. Don Isidro sacó su rosario del tablero y rezó todo el camino de vuelta a Sayulita, sin atreverse a mirar a los costados. Don Isidro no dejaba de mirar el retrovisor, sobre todo al pasar por esa curva donde meses atrás había visto a la extraña mujer. Aunque en esta ocasión no vio nada, asegura que sintió con total claridad, como si alguien aún viajara en el asiento trasero. Mi nombre es Belén, y soy originaria de Bellavista, Jalisco. Sin embargo, desde muy pequeña mis padres decidieron mudarse a Guadalajara, ya que en el pueblo no era posible generar los ingresos necesarios para mantenernos. Adaptarse a la ciudad no fue fácil. No conocíamos a nadie y éramos una familia numerosa, con 7 integrantes contando a mis padres. Cuando era adolescente, comencé a trabajar en una zapatería cercana a nuestra casa, en aquel entonces ubicada en la colonia Analco. Iba caminando todos los días a mi trabajo. En algún momento consideré estudiar, pero al empezar a ganar dinero me acostumbré a la independencia económica y ya no quise dejarlo. Al cumplir la mayoría de edad, decidí buscar empleo en las zapaterías del centro de Guadalajara. Tenía experiencia y la edad adecuada, así que no tardaron en contratarme. El salario era bueno, sobre todo en temporada navideña, cuando las ventas se disparaban. Sin embargo, el centro también se volvía caótico. Había demasiada gente, ruido y prisas por todas partes. Recuerdo que la Navidad del 2015 fue especialmente intensa. Trabajaba desde muy temprano hasta entrada la noche.
El ambiente era pesado y la gente estaba alterada. En más de una ocasión, tuve discusiones con clientes que se desesperaban si tardaba en atenderlos. Cuando finalmente pasaron las fiestas decembrinas, le pedí a mi jefa una semana de vacaciones. Ella aceptó, ya que la temporada alta había terminado y yo tenía días pendientes por tomar. Usualmente, en mis días libres, solía viajar con mi familia a nuestro pueblo para visitar a los parientes, pero en esa ocasión sentía la necesidad de desconectarme de todo. Quería tranquilidad, silencio, algo distinto. Una compañera de trabajo me recomendó Mazamitla, un pueblo mágico a tan solo 2 horas y media de Guadalajara. Me pareció una gran idea. Cuando les comenté a mis padres y hermanos que en lugar de ir al pueblo quería conocer Mazamitla, no lo tomaron bien. Querían seguir con la tradición de ir a visitar a los nuestros. Pero mi hermana Gabriela se entusiasmó con el plan y decidió acompañarme. Así que nos fuimos las dos a explorar un lugar nuevo. Apenas llegamos a Mazamitla, me sorprendió lo hermoso que era. Aunque yo también venía de un pueblo, aquel lugar parecía sacado de un cuento. Las calles empedradas, las casas blancas con techos de teja roja y todo perfectamente cuidado, le daban un encanto especial. Como Mazamitla está rodeado de bosque, muchas cabañas en renta se encuentran alejadas del centro. Justo eso buscaba, paz. Al principio consideré quedarnos en una posada dentro del pueblo, pero al ver tanta gente cambié de opinión. Le pedí al encargado que nos ofreciera la cabaña más alejada que tuviera. Antes de partir, él me advirtió que lleváramos todo lo necesario para cocinar y comer, ya que llegar al centro a pie nos tomaría bastante tiempo. Así que Gabriela y yo compramos provisiones y nos dirigimos a nuestra cabaña. Era una construcción de madera, con chimenea, rodeada por altos árboles del bosque. No había más construcciones cercanas. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando llegamos. Al caminar por el interior, el suelo crujía con cada paso y las puertas rechinaban, pero pronto nos acostumbramos a esos ruidos. Más tarde, le propuse a Gabriela dar un paseo hasta la cascada. Había que bajar una colina para llegar, y aunque no tenía mucha agua por no ser temporada de lluvias, el paisaje era encantador. Un guía que estaba ahí nos comentó que durante otras épocas el lugar se veía aún más hermoso. El regreso fue más pesado. Subir la colina nos costó trabajo, y tuvimos que hacer pausas para recuperar el aliento. Cuando finalmente nos dirigíamos, de vuelta a la cabaña, ya estaba oscureciendo. Fue entonces cuando comencé a notar algo extraño. A nuestras espaldas se escuchaba cómo crujían las hojas secas, como si alguien más viniera caminando detrás. Me detuve, volteé, pero no vi a nadie. Sin embargo, el sonido persistía. Nos dio la impresión de que no estábamos solas. Le pregunté a Gaby si también escuchaba esos pasos. Ella me dijo que sí, pero siguió caminando sin prestarme mucha atención. Antes de entrar a la cabaña, volteé discretamente hacia atrás, para asegurarme de que nadie nos estuviera siguiendo, pero no vi a nadie. Apenas cruzamos la puerta, mi hermana encendió la chimenea. Era invierno y, estando en Mazamitla, en medio del bosque, el frío se sentía con fuerza. Con el calor acogedor de la cabaña, olvidé por completo el ruido que había escuchado minutos antes. Decidí darme un baño en la tina. Nunca antes me había metido a una, así que no quería salir. El agua caliente me ayudó a relajarme profundamente. No sé cuánto tiempo estuve ahí, solo sé que me sentía increíblemente a gusto. Al salir de la tina noté algo que me hizo fruncir el ceño. En el suelo del baño había huellas mojadas de pies descalzos, como si alguien más se hubiera bañado. Mi primer pensamiento fue que tal vez mi hermana había entrado a ducharse mientras yo estaba en la tina, ya que el área de la regadera estaba separada. Tomé una bata, me la puse y comencé a seguir las pisadas, pero me sorprendió ver que no iban hacia la habitación de mi hermana, sino directo hacia la puerta principal. No quise darle más importancia, así que me fui a cambiar. Mientras me secaba el cabello, escuché que se abría y se cerraba la puerta de entrada. Pensé que Gaby ya había regresado.
Fui a buscarla, pero no estaba en ninguna parte de la cabaña. Me senté junto a la chimenea a descansar. Aunque el agua del baño estaba caliente, el ambiente seguía helado, así que agradecí el calor del fuego. Poco a poco, mis manos dejaron de sentirse entumidas. Pasó casi una hora hasta que mi hermana, por fin volvió. Entró con una gran sonrisa y me contó que había conocido a un chico que rentaba una cabaña cerca de la nuestra. Le pregunté si estaba segura, ya que según yo no había ninguna vivienda cercana. Me aseguró que sí, y que había pasado un buen rato platicando con él. Entonces le pregunté si ella había sido quien se duchó mientras yo estaba en la tina, pero me dijo que no, que incluso antes de que yo entrara al baño, ella ya había salido al bosque a recoger semillas de pino. Le creí porque me lo dijo muy convencida, pero en ese momento me pregunté quién había estado en la cabaña, y más aún, quién se había atrevido a bañarse mientras yo lo hacía. No le conté nada a mi hermana para no asustarla, pero sí le advertí que tuviera cuidado con las personas con las que hablaba. Le recordé que en esos lugares turísticos llegaba gente de todas partes, y no siempre se podía saber con qué intenciones. Ella me prometió que tendría más precaución. No quise seguir con el tema, solo queríamos disfrutar el viaje. Propuse salir un rato al cobertizo. Ahí había una mesa con sillas. Preparamos un café de olla y nos sentamos a contemplar la naturaleza. El cielo despejado y lleno de estrellas era simplemente espectacular. Mientras tomábamos café, Gaby sacó un juego de mesa para pasar el rato. En medio del juego, alcancé a ver por el rabillo del ojo que alguien se movía entre los árboles. Le pregunté si su nuevo amigo había dicho que regresaría, pero me contestó que no, que ya se había marchado con su familia de regreso a la Ciudad de México. Poco después, escuché pasos apresurados por un costado de la cabaña. Me asomé por la ventana y alcancé a distinguir la figura de una persona que se escondía detrás de uno de los pinos. Estaba muy oscuro, así que no se veía con claridad. Le dije a Gaby que mejor regresáramos adentro. Cerré bien la puerta, puse el seguro y corrí las cortinas. Nos pusimos a jugar dentro de la cabaña, y ella estaba tan divertida que no notó que, afuera, se escuchaban pisadas sobre la madera del cobertizo. Le pedí que guardara silencio. El crujido de la madera se hizo más intenso. Le hice una seña para que vigilara por una ventana mientras yo revisaba otra. Corrí apenas un poco la cortina, pero no logré ver nada. Me acerqué a donde estaba Gaby, y por su ventana vi claramente a un hombre vestido con pantalón de mezclilla y camisa a cuadros. De pronto, unos golpes fuertes en la puerta nos hicieron brincar. Algo me decía que no debíamos abrir, y los golpes se hicieron más insistentes, como si exigieran que abriéramos de inmediato. Le pedí a mi hermana que no hiciera ruido. Pasaron varios minutos hasta que finalmente todo quedó en silencio. Con mucho cuidado entreabrí la puerta, pero no había nadie. Me asomé hacia ambos lados, pero no vi a ninguna persona. Respiré aliviada, pensando que quien fuera ya se había ido. La noche avanzaba, y el cansancio de la caminata a la cascada comenzaba a pesar. Apenas eran las 10, pero me sentía agotada. Le propuse a Gaby irnos a dormir para levantarnos temprano al día siguiente y aprovechar mejor el viaje. Ella aceptó sin protestar. También se veía rendida. Así, cada una se fue a su habitación, intentando descansar después de una noche que, sin duda, había sido más inquietante de lo esperado. Me quedé dormida casi de inmediato. El ambiente cálido de la cabaña era perfecto para descansar profundamente. No sé cuánto tiempo pasó cuando algo me despertó. El crujido de la puerta de mi cuarto que se abría muy lentamente. Me incorporé, de golpe, y me senté en la cama, convencida de que el mismo hombre que había estado tocando la puerta horas antes había logrado entrar. Sentí un miedo intenso, pero nadie cruzó el umbral. Permanecí unos segundos en silencio, esperando. Cuando decidí levantarme, la puerta se cerró de golpe. El estruendo fue tan fuerte que mi hermana se despertó alarmada. Le conté lo que acababa de pasar, pero ninguna de las dos encontraba una explicación. De repente, también se cerró de golpe la puerta de su habitación.
Ambas esperábamos que alguien saliera de ahí, pero todo permaneció en silencio. Entonces, desde la cocina comenzaron a escucharse ruidos como si alguien estuviera cocinando. Platos, cubiertos, movimientos. No resistimos más y salimos corriendo de la cabaña. Afuera, el aire helado nos calaba los huesos. Mi hermana comenzó a tiritar, sin saber qué hacer. Antes de que pudiéramos decidir a dónde ir, se escucharon risas infantiles, como si varios niños estuvieran jugando. Las carcajadas se oían claras y nítidas. Escuchamos cómo entraban corriendo a la cabaña, aunque no vimos a nadie. En ese momento, la puerta principal se cerró de golpe otra vez. Le dije a Gaby que necesitábamos entrar, al menos para tomar unos zapatos y algo de ropa abrigadora, porque habíamos salido descalzas y en pijama. Le pedí que se quedara afuera, pero no me hizo caso y entró detrás de mí. Corrí a recoger nuestras cosas. Mientras lo hacía, el grito de mi hermana me congeló la sangre. Estaba pálida, aterrada, señalando hacia la cocina. Ahí estaban, 2 niñas de unos 10 años, con vestidos blancos idénticos. Su cabello, suelto hasta los hombros, se agitaba como si una brisa invisible las despeinara. Detrás de ellas apareció la figura del mismo hombre que había estado rondando. No lo pensamos 2 veces. Huimos de nuevo sin ponernos los zapatos. Corrimos por el sendero hacia otras cabañas, aunque la más cercana aún estaba a cierta distancia. Detrás venía mi hermana, hasta que se detuvo de golpe. Me gritó que algo se le había incrustado en el pie. Me acerqué y vi un trozo de vidrio clavado en su planta. Se lo quité como pude, pero la herida comenzó a sangrar bastante. Con un pedazo de mi blusa improvisé un vendaje y esperé unos minutos hasta que pudo caminar. Estábamos casi por llegar a otra cabaña. Toqué la puerta varias veces, gritando nuestros nombres y explicando que necesitábamos ayuda. Nadie respondió. No sabíamos si estaba habitada. Le hice señas a Gaby para seguir hacia otra, aunque ya no podíamos correr. Caminábamos tan rápido como su herida lo permitía. Volteaba constantemente, temiendo que algo nos siguiera. De nuevo, escuché las risas infantiles y pasos detrás de nosotras. El miedo crecía, pero no podíamos avanzar más rápido. Mi hermana me pidió detenernos, un poco. Su pie no le permitía continuar. El vendaje improvisado estaba empapado de sangre. Encontramos unos troncos grandes y nos sentamos ahí a descansar. Yo temía que en cualquier momento algo o alguien saliera de entre la niebla. Teníamos tanto frío que no podíamos dejar de temblar, a pesar de los suéteres que logré recuperar. Una densa bruma comenzó a descender, envolviendo todo con su gélido silencio y reduciendo la visibilidad. Al cabo de un rato, Gaby dejó de sangrar y me dijo que ya podía intentar seguir, aunque prefería esperar un poco más. Fue entonces cuando, a través de la neblina, distinguí 3 siluetas que se movían lentamente. Las 2 niñas de los vestidos blancos y el hombre que las seguía. Todavía estaban lejos, pero venían hacia nosotras. Mi hermana, agotada, se había quedado dormida. No quise despertarla para no alarmarla más. Yo tampoco sabía qué hacer. Ella no podía caminar grandes distancias, y quedarnos ahí parecía igual de peligroso. Así, permanecimos sentadas, esperando en medio del bosque. Aunque había tomado la decisión de quedarme en ese lugar, el miedo me consumía. No tenía idea de qué eran esas entidades ni qué buscaban de nosotras. Cuando los vimos acercarse más, llegué a pensar que íbamos a morir. El terror era inmenso. Jamás en mi vida había presenciado algo tan extraño. Pude verles el rostro con claridad. El hombre tenía la piel completamente pegada a los huesos, como si el tiempo se la hubiera secado. No tenía ojos, solo 2 cuencas, negras vacías. Su boca permanecía abierta, como si la mandíbula inferior se le hubiera descolgado por el peso. Estaba extremadamente delgado y apenas unos cuantos mechones de cabello le colgaban de la cabeza. Al no tener ojos no sabía si podía vernos, pero su presencia era espeluznante. Las niñas no tenían la misma edad. La mayor conservaba aún sus ojos, grandes y oscuros. En cambio, la más pequeña solo tenía uno.
y de la cuenca vacía brotaba un líquido negro, espeso, que le recorría la mejilla. Me encogí en el tronco donde estaba sentada, metí la cabeza entre las rodillas y cerré los ojos con fuerza. Cuando pasaron junto a nosotras, sentí una corriente de aire helado que me atravesó hasta los huesos. No se detuvieron. Siguieron, de largo, como si no nos hubieran visto. La niebla comenzó a disiparse poco a poco. Mi hermana se despertó y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que el frío estaba bajando y que pronto podríamos buscar ayuda. No le conté nada de lo que vi. No quería alterarla más. Cuando la bruma se aclaró casi por completo, vi a lo lejos otra cabaña. Le propuse a Gaby que me dejara ir sola a pedir ayuda y que la regresaría por ella, pero se negó rotundamente. No quería quedarse sola, y la entendí. Tampoco le mencioné que los 3 espectros habían pasado frente a nosotras. Tardamos más en llegar a esa cabaña. El cielo empezaba a aclararse, anunciando el amanecer. Toqué varias veces con miedo de que también estuviera vacía, pero para nuestro alivio, una voz femenina respondió desde dentro preguntando quiénes éramos. Nos abrieron la puerta y nos ofrecieron refugio. Aún estaba oscuro, pero el día ya se anunciaba en el horizonte. Aquella pareja nos preparó un té caliente y luego se retiraron a su habitación. Nosotras nos quedamos un buen rato junto a la chimenea, tratando de recuperar el calor. Poco a poco, los primeros rayos del sol comenzaron a alejar la oscuridad. Me sentí más tranquila al ver que Gaby ya no sangraba y que el calor le ayudaba a sentirse mejor. Después de un rato, le dije que ya era momento de irnos. Toqué en la habitación para agradecer a quienes nos habían auxiliado, pero nadie respondió. Supuse que se habían quedado dormidos y decidí no insistir. Nos dirigimos directamente a la recepción para reportar lo sucedido. Un joven nos atendió al llegar. Le contamos todo lo que vivimos durante la noche. Al preguntarnos en qué cabaña nos habíamos alojado, le dijimos que en la última, la que está justo junto al bosque. Al escuchar esto, bajó un poco la voz y nos explicó que normalmente esa cabaña no se rentaba por lo alejada que estaba y que solo la usaban en temporada alta. No negó lo que le contábamos, ni intentó contradecirnos. Al insistirle, finalmente, accedió a revelarnos lo poco que sabía. Hace muchos años, en esa misma cabaña, un hombre asesinó a 2 niñas. De los padres, solo se sabía que eran un matrimonio joven. Le pregunté por qué el espíritu del hombre aparecía junto a ellas, pero no supo decirme. Dijo que su patrón nunca le había contado toda la historia, para evitar que se difundiera el rumor y afectara el negocio. Le hablé entonces de la pareja que nos había ayudado. Revisó el registro de huéspedes y, para nuestra sorpresa, nos dijo que éramos las únicas personas alojadas en la cabaña 10 y que no había nadie más hospedado esa noche en todo el complejo. Le conté que incluso habían curado el pie de mi hermana y le mostré la herida ya vendada. No quiso decir más, y yo no le insistí. No supe qué fue exactamente lo que nos ocurrió esa noche oscura. Mi hermana y yo coincidimos en que habíamos visto las almas de personas que no han podido descansar y pensamos que quizás la pareja que nos ayudó eran los padres de las niñas asesinadas. La verdad completa nunca la sabremos, y tampoco quisimos quedarnos para averiguarla. Solicité el reembolso de la última noche que teníamos reservada. No pusieron objeción alguna, lo que solo aumentó mis dudas sobre todo lo que rodeaba a esas cabañas. Por prudencia y respeto, prefiero no revelar el nombre del lugar en el que nos hospedamos. Siempre he sido de los que prefieren una salida a la montaña antes que a la playa. Hay algo en el silencio y el aislamiento que me da una paz difícil de encontrar en otros lados. Hace algunos meses, junto con un grupo de amigos, planeamos subir un cerro que se encuentra cerca del lago de Pátzcuaro, uno de los más grandes de la región. La idea era diferente esta vez. No solo íbamos a subir, sino que acamparíamos en la cima para pasar la noche y disfrutar de las vistas. Llegamos un día antes al pueblo que se encuentra al pie del cerro, para tener todo listo. Mientras desayunábamos en un pequeño local,
La dueña, una señora mayor con una mirada que imponía, nos dijo justo antes de que nos fuéramos: «No se confíen allá arriba, no están solos». Lo dijo con una sonrisa forzada, como si fuera una broma. Pero su expresión decía otra cosa. Iniciamos la caminata a eso de las 10 de la mañana. Aunque conocíamos bien la ruta, el ascenso toma alrededor de 7 horas. Así que no podíamos perder tiempo si queríamos montar campamento con luz de día. Al principio todo era risas, chistes, anécdotas entre amigos. Pero conforme nos adentrábamos en el cerro, una sensación extraña comenzó a instalarse. Era como si algo invisible nos observara, como si no fuéramos bienvenidos. Intentamos ignorarlo. 5 horas después, hicimos una pausa en un punto conocido del trayecto. Justo ahí, nos topamos con otro grupo que venía de regreso. Intercambiamos palabras, risas, recomendaciones, y antes de separarnos, uno de ellos, un señor de unos 50 años curtido por el sol y los caminos, se acercó y nos dijo: «Chavos, mucho ojo allá arriba. Si una muchacha les pide ayuda, no le hagan caso. No vaya a ser que la Guare se los quiera llevar». Nos reímos incómodos y seguimos. Pero esa advertencia se nos quedó rondando en la cabeza. A eso de las 5 de la tarde empezamos a montar las casas de campaña. Sacamos la comida, unas cervezas y un altavoz. En algún punto otros excursionistas que aún quedaban arriba se nos unieron. Compartieron risas y algo de esa hierba que les ayuda a elevarse más que el propio cerro. La noche nos alcanzó sin darnos cuenta. Yo me aparté para ir al baño, un poco apartado del campamento, y ahí ocurrió. Mientras hacía lo mío, sentí un escalofrío brutal recorrerme la espalda. Alcé la mirada, y entre los árboles estaba ella, quietecita. No hablaba, no se movía, solo me observaba. Piel pálida, casi traslúcida, cabello largo, oscuro, desordenado. No le veía los ojos, pero podía sentir su mirada, perforándome. Pensé que era mi imaginación, quizá el alcohol o la sugestión. Volví al campamento sin mencionar nada. Poco después, uno de los nuevos que se había unido fue al baño también. Pero él no regresó. No lo notamos de inmediato. Cuando empezamos a llamarlo ya era demasiado tarde. Supusimos que se había alejado demasiado, que le dio pena regresar mientras todos bromeábamos. Fue entonces que escuchamos pasos entre los árboles. «Hasta que regresas, cabrón», gritó alguien. Pero no era él. Era una muchacha joven, delgada, con una manta sobre los hombros y el cabello cubriéndole parte del rostro. Su voz temblorosa decía: «¿Me ayudan? Me perdí. Quiero volver a mi casa». Pero había algo que nos detuvo en seco. Algo que nos heló la sangre. Ella no tocaba el suelo. Estaba flotando. De inmediato se sintió una presión horrible en el pecho. Todos lo notamos. Intentamos hablarle, pero sus respuestas eran siempre las mismas. «¿Me ayudan? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan?». Cada vez más distorsionada. Su rostro también empezó a cambiar. De una joven indefensa, su imagen se transformó en una figura cadavérica de piel seca, ojos hundidos, mandíbula abierta. Y entonces se lanzó hacia nosotros. Tomamos lo que pudimos y huimos cerro abajo. Corríamos sin ver atrás, con la sensación de que esa cosa nos venía pisando los talones, y su voz resonando deformada entre los árboles. En algún punto dejé de correr. Ya no escuchaba a mis amigos. Me encontré solo. El sendero no me resultaba familiar, pero tampoco me asustaba. De hecho, la sensación de terror se había desvanecido. Frente a mí había un caminito que llevaba hasta una casita. Pequeña, rústica, iluminada con una luz cálida que salía por la ventana. Olía a leña y comida casera. Me sentí a salvo. Me acerqué. Extendí la mano para tocar la puerta, y en ese momento, alguien me jaló bruscamente. Era mi mejor amigo. Me tiró al suelo y me gritó: «No es una casa». Lo que había frente a mí no era una cabaña. Era la boca de una cueva oscura, húmeda, tenebrosa. Y justo entonces, un alarido salió desde dentro. Un grito seco, inhumano.
Volvimos a correr, pero esta vez no nos separamos. No paramos hasta que vimos la primera luz del amanecer. Al llegar al pueblo, encontramos al resto del grupo, incluido el chico que se había perdido. Nos dijo que él también vio a la chica y que la siguió sin pensarlo. No recuerda cómo se alejó tanto, pero en algún momento la figura desapareció. Trató de volver al campamento, pero se perdió en la oscuridad hasta que se cruzó con nuestros amigos que bajaban de emergencia. No entiendo por qué a él no lo persiguió. No sé por qué a mí sí me intentó atrapar, pero estoy seguro de que esa noche algo nos estaba esperando allá arriba. Quizás suene a fantasía, pero desde entonces, si siento que algo me observa en la oscuridad, no volteo, no más. Esto que voy a contarles me ocurrió cuando tenía 10 años, en mi pueblo natal, San Antonio de la Cal, justo al lado de la famosa Peña de Bernal, en el municipio del mismo nombre, en el estado de Querétaro. En ese entonces vivíamos a las orillas del pueblo, una zona que aún no estaba tan habitada como ahora. Era época de vacaciones de fin de curso, así que como cada tarde, salíamos a jugar mi hermano menor, algunos amigos y yo. Aquella vez, ya eran pasadas las 8 de la noche, y, como despedida del día, decidimos jugar a las escondidas. Creímos que, con la poca luz que quedaba, el juego sería más emocionante. Me tocó esconderme, así que me fui con mi amigo Javier, un poco más lejos de donde estaban los demás. Decidimos escondernos detrás de una nopalera, porque sabíamos que a los otros les daba miedo la oscuridad, y por eso no se acercarían a buscarnos ahí. Pasaron unos 5 minutos. Desde nuestro escondite escuchábamos a los demás gritándonos, preguntando dónde estábamos y diciendo que ya no querían seguir jugando porque no nos encontraban. A Javier y a mí nos daba risa, así que decidimos quedarnos callados un rato más. En eso, escuchamos que algo se acercaba. Pensamos que era alguno de los otros buscándonos. De pronto sentí una mano sobre mi hombro. Por instinto pensé que era Javier, pero al mismo tiempo, me preguntaba qué estaba haciendo. Entonces, se escuchó un rugido fuerte, grave, como de un animal grande. «Cállate, nos van a escuchar», le susurré creyendo que estaba bromeando. Sin voltear, quité la mano de mi hombro. Pero en cuanto lo hice, sentí otra vez esa misma mano, solo que ahora apretaba con más fuerza. Fue entonces que poco a poco, giré la cabeza junto con Javier, como si algo dentro de nosotros nos obligara a mirar. Y lo que vimos fue algo que nunca podré olvidar. No era una persona, era una criatura enorme, de casi 2 metros de altura. Tenía el cuerpo cubierto de pelo oscuro y grueso, una cara parecida a la de un lobo, con orejas largas y puntiagudas, y unos colmillos gigantes que sobresalían de su hocico. Estaba ahí, frente a nosotros, respirando fuerte, observándonos, con unos ojos brillantes. Sentimos el terror más profundo. Sin decir una palabra, salimos corriendo como nunca en nuestras vidas. La bestia corrió detrás de nosotros. Lo único que se nos ocurrió fue correr hacia donde había un poste de luz, para ver mejor lo que nos rodeaba. Mientras corríamos, también empezamos a gritar con todas nuestras fuerzas, completamente aterrados. Nuestros gritos despertaron a los perros de mi casa, que corrieron hacia nosotros al oírnos. También alertamos a mi papá, quien salió enseguida al escuchar el alboroto. Nuestros amigos, al ver la escena, también corrieron hasta nosotros. Mis perros comenzaron a perseguir a la criatura, que huyó en dirección a un arroyo cercano. Entonces, desde la oscuridad, se escuchó un rugido ensordecedor, seguido por los aullidos de mis perros, pero esta vez se oían distintos, como si estuvieran heridos o muy asustados. Momentos después, los vimos regresar corriendo, completamente espantados. Al verlos, entendimos que esa cosa no era normal. Después de eso, todos nos fuimos a nuestras casas, con el miedo aún en el cuerpo. Yo no pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver esa figura bestial. Con el paso de los días, la gente empezó a decir que lo que habíamos visto era un nahual, una criatura que, según cuentan,
puede transformarse en animal. Algunos pobladores ya habían comentado antes que sus animales desaparecían misteriosamente. Y por las noches, se escuchaban aullidos aterradores por los cerros. Con el tiempo, los sonidos cesaron y el tema fue olvidándose, pero habitantes de pueblos vecinos decían haber visto a la misma criatura, lo cual me estremecía cada vez que lo escuchaba. Volvía a recordar aquel momento en los matorrales, junto a Javier. Incluso un leñador de las afueras del pueblo contó que llegó a ver al nahual a plena luz del día. El susto fue tan grande que juró nunca más volver al monte. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona o escucho hablar de nahuales, algo dentro de mí se enciende. El miedo regresa, porque sé que lo que vi aquella noche no fue imaginación, fue real. Hace 3 años mi hija y yo nos mudamos a Amealco de Bonfil, un pueblo mágico en Querétaro, lugar de origen del padre de mi niña. En ese tiempo, vivíamos con él y su madre. Cuando solíamos visitar antes de mudarnos, los sucesos extraños eran escasos. Sombras que se deslizaban, voces que gritaban mi nombre, puertas que se abrían solas. Incluso llegamos a ver unas manos saliendo desde debajo de la cama, tratando de jalarnos los pies. Pero eso lo dejaré para otro relato. Una tarde, mientras lavaba en el patio, mi hija estaba en el cuarto jugando. Éramos solo ella y yo en casa. La vivienda, al igual que la calle donde se ubicaba, era sumamente silenciosa. Tanto así que cualquier sonido parecía hacer eco. En medio de ese silencio, escuché claramente a mi hija conversando con alguien. Supuse que estaba imaginando un juego con sus muñecos de peluche. Al ir a buscar unos ganchos y entrar al cuarto, la vi de pie en la entrada, abrazando fuertemente a su peluche. Pero su rostro tenía una expresión que no reconocí. Me agaché y le pregunté qué pasaba. Me respondió: «Mamá, el niño quiere que salga a jugar con él, pero yo le digo que mejor venga él al cuarto. Y me dice que no». Yo le respondí de inmediato: «No, que no entre al cuarto». Ella simplemente dijo: «Ok, mami», y siguió con su juego. Conforme pasaron los días, ella seguía hablando con ese niño, quien insistía en que saliera al patio, donde su abuelita cocinaba tortillas, para jugar con él en la cocinita. Fue entonces que mi mamá me regaló una cruz hecha con hojas de palma benditas, y decidí colocarla en el cuarto. Mi hija llegó a describírmelo con detalle. Llevaba un pantalón de mezclilla azul, un suéter de rayas de colores, y tenía el lice tendoiria, cabello rubio, con corte tipo honguito. Un día, mientras ella hacía tarea en su cuarto y yo descansaba en el sillón, salió corriendo aterrada. Me dijo llorando: «Mami, el niño se enojó porque ya no quiero hablar con él», y se arrancó la cara. Aquel día lloró muchísimo. Encendí cirios y rocié el cuarto con agua bendita que había llevado de la iglesia. Pasaron los días, y una noche, mientras dormíamos los 3 juntos, mi hija despertó llorando muy alterada. Su papá le preguntó qué le pasaba, y ella respondió: «El niño está en el cuarto, nos está mirando dormir, está frente a la cama». Rezamos con ella hasta que logró calmarse. Eso se repitió durante 3 noches seguidas. Finalmente, le conté todo a la señora, la mamá de su papá, y ella fue al cuarto a rezar. También colocó flores blancas en una mesita. Durante un tiempo la calma volvió, pero una noche lluviosa, en la que hacía bastante frío, todo cambió de nuevo. Esa noche solo estábamos mi hija y yo. Su papá tenía turno nocturno y regresaba de madrugada. Mi hija despertó gritando otra vez. Fui rápido a verla y me dijo: «Está aquí otra vez». Me arrodillé frente a la cama y comencé a rezar, pero ella me interrumpió. «No, mami, está arriba, en el techo, pegado». Salimos corriendo a la sala. Las flores que teníamos en la mesita del cuarto se habían caído solas. Minutos después llegó el padrino de mi hija. Vivía justo al lado, en la casa de la hermana del papá de mi hija. Nos contó que al llegar, vio en la cocinita a un hombre con sombrero de charro y vestido de negro, parado bajo la lluvia, mirando hacia la casa.
Le gritó, pero aquel hombre solo lo miró fijamente. Cuando intentó acercarse, esa figura atravesó la puerta de la casa. Él fue tras él, y así fue como nos encontró en la sala, asustadas. Hace un año que dejamos esa casa. Tengo muchos más relatos que compartir, pero eso será en otra ocasión.